En las entrañas de la Barcelona de finales del siglo XIX, una ciudad dividida entre la opulencia de sus avenidas y el abandono de sus barrios marginales, nace una de las leyendas más oscuras que ha sobrevivido al paso del tiempo, la del Hostal Caníbal. Es un relato que mezcla misterio y horror, transmitido como advertencia entre quienes frecuentan las zonas más sombrías de la ciudad. Se dice que, en algún rincón olvidado del barrio gótico o el Raval, existió un pequeño hostal regentado por una pareja cuyos rostros se describen con diferentes matices, a veces amables y acogedores, otras veces fríos e inquietantes. Allí, viajeros solitarios desaparecían sin dejar rastro. Según la leyenda, estos huéspedes eran asesinados y su carne, macabramente, utilizada como ingrediente en los platos que se servían en el comedor del hostal. La historia cuenta que el horror salió a la luz cuando un huésped escapó, o cuando un descuido de los dueños reveló el secreto que escondían en el sótano: huesos humanos, cuchillos manchados y barriles llenos de restos imposibles de identificar. Los dueños, dicen, fueron arrestados y ejecutados, pero el recuerdo de su maldad quedó impregnado en las calles de Barcelona. ¿Fue real este hostal? ¿O es solo un cuento que alimenta nuestros miedos más primitivos? Nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí es seguro es que la oscuridad de esta leyenda sigue acechando, inspirando relatos como el que estás a punto de leer. Esta es la historia de un viajero, un hombre común, que cruzó las puertas de un lugar que muchos hubieran evitado, y descubrió que algunas leyendas urbanas son mucho más reales de lo que nos atrevemos a imaginar. Barcelona, finales del siglo XIX. La ciudad bullía de vida al caer la tarde, un contraste feroz entre las bulliciosas avenidas principales y las sombras que se arrastraban por los callejones más profundos. Mis negocios me habían traído a este rincón del Mediterráneo, un lugar donde las promesas de prosperidad se entremezclaban con los rumores de peligro. Mi nombre es Joaquín Ortega, un comerciante itinerante acostumbrado a navegar por mercados abarrotados y hospedajes modestos. Esa noche, agotado tras un día infructuoso en el puerto, solo ansiaba encontrar un lugar donde descansar. Pregunté a un par de transeúntes por una posada cercana. Sus ojos evitaron los míos cuando uno mencionó un sitio: la pensión de los Rosales, cerca del Raval, barata, pero, bueno, usted verá. El Raval me recibió con su peculiar mezcla de olores: pescado podrido, especias y un dulzor enfermizo que no supe identificar. Las calles, estrechas y empedradas, parecían apretar los edificios uno contra el otro, como si guardaran un secreto. Fue en una esquina apenas iluminada por un farol titilante donde lo encontré: un pequeño letrero de madera que anunciaba Hostal Los Rosales. Al entrar, un campanilleo metálico resonó en el aire denso. La penumbra del recibidor apenas dejaba entrever un mobiliario básico y una decoración austera. Una mujer menuda salió de detrás de un mostrador. Su rostro, amable pero inexpresivo, estaba enmarcado por un cabello recogido en un moño que parecía hecho con la precisión de un relojero. «Bienvenido, caballero», dijo con una voz dulce, que de alguna forma no se correspondía con sus ojos. «¿Busca habitación?». Asentí, frotándome las manos para combatir el frío. «Cansado, ¿verdad? Aquí encontrará descanso, se lo garantizo». Me ofreció una tarifa razonable y me condujo a mi habitación por un pasillo que crujía bajo nuestros pasos. No pude evitar notar un olor metálico en el aire, casi imperceptible, que me hizo fruncir el ceño. «¿Qué es ese olor?», pregunté. «Ah, debe ser el puerto, señor. A veces el aire trae consigo cosas desagradables». Sonrió, pero sus palabras parecían ensayadas. El cuarto era pequeño, pero limpio.
una cama de madera con un colchón apenas mullido, una mesita con un candelabro y una ventana que daba al callejón trasero. Cerré la puerta, dejé mis cosas y me dejé caer en la cama, agradeciendo el alivio del descanso. Sin embargo, la paz duró poco. Mientras me preparaba para dormir, un golpe seco resonó desde el piso inferior. Luego, algo que parecía arrastrarse lentamente. Me dije que debía ser mi imaginación, pero no pude evitar que un escalofrío me recorriera la espalda. Apagué la vela, intentando calmar mis pensamientos. Mañana sería otro día. Un día mejor. O al menos eso quería creer. La primera noche en el hostal fue inquieta. A pesar de mi cansancio, mi sueño se vio interrumpido una y otra vez por sonidos que no lograba ubicar del todo. Un golpe apagado, como si algo pesado cayera en el piso inferior, seguido de un arrastre lento. Me levanté de la cama, descalzo, y pegué la oreja al suelo. La madera crujía levemente, como si el edificio respirara con dificultad. «Son solo ratas», me dije, aunque una punzada de duda se clavó en mi pecho. En mi oficio había aprendido a fiarme de mi instinto, y este ahora me decía que algo no estaba bien. Pero el cansancio pudo más que la paranoia, y volví a la cama, decidido a no darle más importancia. Al amanecer, bajé al comedor. La mujer del hostal me recibió con la misma sonrisa de la noche anterior, una que me resultaba un poco forzada, como si sus labios hubieran sido entrenados para mantenerse curvados de esa manera. «Espero que haya descansado bien, señor Ortega», dijo mientras colocaba un plato frente a mí. «Hoy tenemos algo especial, un estofado que mi esposo preparó con mucho cariño». El aroma del plato era embriagador, una mezcla de especias que no logré identificar. Me serví un poco, más por educación que por hambre. El primer bocado fue delicioso, aunque había algo en la textura de la carne que no lograba reconocer. Era tierna, jugosa, pero distinta. «Delicioso», comenté, intentando disipar mi incomodidad. Ella sonrió, satisfecha, pero no dijo nada. Durante el desayuno, noté a otro huésped en una mesa cercana. Era un hombre joven, de cabello desordenado y vestimenta algo humilde, probablemente un marinero o un viajero como yo. Al cruzar nuestras miradas, levantó su taza en un gesto amistoso. «Buenos días», me saludó después. «También de paso por Barcelona». Asentí, y durante unos minutos intercambiamos palabras sobre el puerto, el clima y lo difícil que era encontrar hospedaje barato en la ciudad. Su risa era fácil y relajada, lo que me hizo sentir un poco más tranquilo. Si él no parecía alarmado por nada, tal vez yo estaba exagerando. Sin embargo, la tranquilidad se desmoronó esa misma noche. Mientras intentaba conciliar el sueño, los ruidos regresaron, más fuertes y claros esta vez. Al principio, fueron pasos pesados que subían y bajaban las escaleras. Luego, el crujido de una puerta que se abría y cerraba. Me acerqué a la ventana, buscando una explicación, pero las calles del Raval estaban vacías, sumidas en un silencio casi opresivo. Decidí abrir la puerta de mi habitación para echar un vistazo al pasillo. Apenas lo hice, vi algo que me heló la sangre. La luz de un candil que sostenía el hombre del hostal se deslizaba por las paredes, proyectando sombras largas y grotescas. Caminaba con paso lento, llevando lo que parecía ser un saco pesado sobre el hombro. De repente, se detuvo. Giró la cabeza hacia mi puerta como si pudiera sentir mi mirada. Me retiré de inmediato, cerrando la puerta con cuidado. Mi corazón latía desbocado. «No puede ser nada», pensé. «Solo lleva comida o algún encargo nocturno». Pero mi instinto me decía otra cosa. La última pieza de inquietud llegó cuando escuché un golpe seco, seguido de un arrastre prolongado. Esta vez,
parecía venir directamente del piso, bajo mi habitación. No pude evitar pensar en el joven marinero que había visto durante el desayuno. ¿Dónde estaba? ¿Había oído él también estos ruidos? Me senté en la cama, temblando, mientras las sombras de la noche parecían volverse más densas. Algo estaba terriblemente mal en aquel lugar, y por primera vez consideré seriamente marcharme. Pero ¿cómo explicarlo? ¿Cómo justificar mi miedo sin pruebas? El silencio volvió al cabo de unas horas. Pero para mí, la noche no terminó. La paranoia se había instalado, y su peso era insoportable. Lo peor de todo era la certeza de que, fuera lo que fuese que estaba ocurriendo en el hostal, yo formaba parte de ello, aunque aún no pudiera entender cómo. El amanecer no trajo consuelo. Mi cuerpo estaba agotado, pero mi mente seguía dándole vueltas a los eventos de la noche anterior. Mientras me vestía, me prometí que abandonaría el hostal esa misma mañana. Sin embargo, algo me detenía, una mezcla de curiosidad malsana y una sensación de que, si me iba sin averiguar más, ese lugar me perseguiría para siempre. Bajé al comedor con cautela, intentando ocultar mi inquietud. La mujer estaba allí, como siempre, arreglando la mesa con su sonrisa inmutable. Me recibió con un tono tan afable que casi parecía burlarse de mi incomodidad. «Buenos días, señor Ortega». «¿Durmió bien?», preguntó, mientras colocaba frente a mí un nuevo plato, esta vez algo que se asemejaba a un guiso. «Lo suficiente», mentí, mientras tomaba asiento. Miré alrededor, buscando al joven marinero que había conocido el día anterior. No estaba. ¿Y el otro huésped?, pregunté, intentando sonar casual. La mujer parpadeó como si no entendiera. Luego respondió con un tono deliberadamente indiferente. «Ah, el joven se marchó temprano esta mañana. No dijo a dónde iba». Algo en su respuesta no me convenció. Su mirada tan fría y calculadora parecía estudiar mi reacción. Intenté disimular mi creciente sospecha y bajé la vista al guiso, aunque el aroma me resultaba ahora nauseabundo. Tras un desayuno que apenas probé, decidí explorar más el hostal. A pesar de las miradas inquisitivas de los dueños, me excusé diciendo que quería estirar las piernas antes de salir a mis negocios. Vagabundeé por los pasillos oscuros, buscando algo que explicara los ruidos nocturnos. La cocina fue mi primer objetivo. La encontré vacía, pero el aire estaba impregnado de un olor que me hizo fruncir el ceño. Una mezcla de especias y algo metálico, casi como el aroma del hierro oxidado. En una esquina, noté un paño oscuro, arrugado, que parecía hasta haber sido olvidado en el suelo. Me agaché para examinarlo. Al levantarlo, sentí como un escalofrío me recorría la espalda. El paño estaba manchado de algo que no podía ser otra cosa que sangre seca. Antes de que pudiera procesar lo que veía, escuché pasos acercándose. Me apresuré a dejar el paño donde lo encontré y salí de la cocina, fingiendo un aire despreocupado. Era el hombre del hostal quien entró, con su semblante severo y ojos hundidos que parecían atravesarme. ¿Buscaba algo?, preguntó con voz grave. «Agua», respondí rápidamente, señalando un vaso que había tomado de una mesa cercana. No dijo nada más, pero sus ojos permanecieron fijos en los míos por un instante demasiado largo antes de girarse y comenzar a revisar algo en un estante. Salí de la cocina sin mirar atrás. La tensión aumentó esa noche. Mientras me debatía entre quedarme o marcharme, escuché un crujido en el pasillo. Me levanté descalzo y entreabrí la puerta. Alcancé a ver una sombra deslizándose hacia el fondo del corredor, donde estaba la entrada al sótano. Esta vez no podía ignorarlo. Con pasos lentos, me acerqué al final del pasillo. La puerta del sótano estaba cerrada con llave, pero noté algo que no había visto antes: pequeñas manchas oscuras que llevaban hasta el marco de la puerta.
Bajé la mirada y, con horror, confirmé que eran manchas de sangre. Un sonido detrás de mí me hizo girar de inmediato. Era la mujer, con una vela en la mano, observándome desde el extremo del pasillo. ¿Perdió algo, señor Ortega?, preguntó, su voz cantarina, pero con una tensión apenas disimulada. Me quedé inmóvil, incapaz de responder. El silencio entre nosotros se alargó, y pude sentir cómo algo se rompía en el aire. La máscara de hospitalidad que tanto ella como su esposo habían sostenido se desmoronaba. Finalmente, esbozó una sonrisa casi maternal y añadió: «Debería descansar. Las noches pueden ser largas aquí». Sin otra opción, volví a mi habitación. Pero ya no podía ignorar lo que estaba ocurriendo. Sabía que la puerta del sótano guardaba secretos oscuros y que esos secretos podrían costarme la vida si no actuaba rápido. Me prometí que al amanecer me marcharía, sin importar lo que costara, sin mirar atrás. Pero una parte de mí sabía que la oscuridad de ese lugar no me dejaría ir tan fácilmente. El amanecer trajo consigo una decisión inquebrantable. Debía irme. Ya no se trataba solo de una sospecha o una corazonada, sino de una certeza aterradora. Algo perverso se escondía en aquel hostal, y si no actuaba con rapidez, temía ser la próxima víctima. Recogí mis pertenencias, pocas y fáciles de cargar, y me preparé para salir tan pronto como los dueños estuvieran distraídos. Sin embargo, al abrir la puerta de mi habitación, encontré al hombre parado en el pasillo, como si estuviera esperándome. ¿No se queda a desayunar? Mi esposa ha preparado algo especial, dijo con su tono monótono, casi indiferente, pero con una mirada que me hizo sentir atrapado. Gracias, pero debo marcharme. Los negocios me esperan. Respondí con una calma que no sentía. Asintió, pero no se movió. La presión de su presencia era insoportable. Sin más remedio volví a mi habitación fingiendo buscar algo. Desde la ventana intenté calcular si podría saltar al callejón trasero. La caída no era mortal, pero lo suficientemente alta como para lastimarme si no tenía cuidado. Pasaron minutos eternos antes de que escuchara pasos alejándose por el pasillo. Aproveché el momento para salir de la habitación y dirigirme al sótano. No sé qué fuerza me empujó a investigar antes de huir. Quizá una mezcla de curiosidad malsana y el deseo de confirmar lo que ya temía. La puerta del sótano estaba cerrada con llave, pero recordé haber visto un pequeño juego de llaves colgado en la cocina. Con el corazón martillando en mi pecho, me dirigí hacia allí. La mujer estaba de espaldas, removiendo algo en una olla que despedía un aroma denso, casi dulzón. Sus movimientos eran lentos, metódicos. Cada vez que el cucharón giraba, un sonido viscoso llenaba el aire. ¿Necesita algo?, preguntó sin voltear, como si sintiera mi presencia. Agua, solo agua, respondí rápidamente, tomando un vaso de la mesa y acercándome al fregadero. Mi mano temblaba mientras, disimuladamente, descolgaba el llavero. Salí de la cocina con una calma forzada y me dirigí de nuevo al pasillo. Las llaves tintinearon en mi mano mientras probaba una tras otra en la cerradura del sótano. Finalmente, la puerta se abrió con un crujido que me pareció ensordecedor. El aire que emergió de las profundidades era denso, cargado de humedad, y un hedor nauseabundo que me revolvió el estómago. Encendí una pequeña lámpara de aceite que encontré junto a la puerta y descendí los escalones de madera. El sótano era un espacio opresivo, con techos bajos y paredes cubiertas de manchas oscuras. Al fondo, una mesa de trabajo improvisada estaba salpicada de herramientas oxidadas, cuchillos, sierras, martillos. En una esquina, un barril rebosaba con lo que a primera vista parecían desechos animales. Pero al acercarme, la verdad se reveló con un golpe brutal. Huesos humanos,
muchos aún con restos de carne adherida. Mis piernas amenazaron con fallar, pero me obligué a seguir adelante. Junto a la mesa había prendas y objetos personales, un sombrero raído, un reloj de bolsillo roto, un anillo ensangrentado. Entre ellos, reconocí el pañuelo que el joven marinero llevaba en el cuello el día anterior. El horror me golpeó con toda su fuerza. No solo estaban matando a los huéspedes, los estaban cocinando, sirviendo su carne en los platos que tan amablemente ofrecían. Mi mente se resistía a aceptar lo que mis ojos veían, pero ya no había espacio para dudas. Fue entonces cuando escuché el chirrido de la puerta del sótano abriéndose lentamente detrás de mí. Mi cuerpo se congeló. «No debería haber bajado aquí», dijo la mujer con una voz fría que ya no intentaba fingir dulzura. Me giré para encontrarla de pie junto a su esposo. Ambos me observaban como un depredador mira a su presa. El hombre llevaba un cuchillo grande en la mano, y su mirada era vacía, como si lo que estuviera a punto de hacer no le causara ni placer ni remordimiento. «¿De verdad creíste que podías irte?», preguntó ella, dando un paso hacia adelante. Actué por instinto. Derribé la lámpara de aceite contra el suelo, haciendo que las llamas se extendieran rápidamente por los restos de madera vieja y tela acumulados en una esquina. El fuego comenzó a devorar el sótano, llenando el aire de un humo acre. En la confusión, empujé al hombre y corrí hacia la escalera. Sentí su mano rozando mi chaqueta, pero logré escapar de su agarre y subí los escalones de dos en dos. No me detuve ni un segundo, a pesar de los gritos que resonaban detrás de mí, mezclados con el crepitar de las llamas. Al salir a la calle, el aire frío de la noche me golpeó como un látigo. Corrí sin mirar atrás, zigzagueando por las callejuelas del Raval, hasta que mis piernas no pudieron más y me desplomé en un rincón oscuro. Mi pecho subía y bajaba frenéticamente, y mi mente seguía atrapada en las imágenes del sótano. Miré hacia atrás una última vez, esperando ver las llamas del incendio, pero el hostal permanecía en penumbra, como si nada hubiera ocurrido. Me pregunté si las llamas eran reales o si también me habían atrapado las sombras del horror que habitaba ese lugar. Sabía que nadie me creería, pero debía intentar advertir a otros. Con el poco aliento que me quedaba, decidí buscar ayuda. Aunque en el fondo, algo me decía que el hostal no desaparecería tan fácilmente. Corrí hasta que las piernas amenazaron con ceder bajo mi propio peso. Me detuve en un callejón oscuro, con el pecho ardiendo por el esfuerzo y los pulmones exigiendo aire fresco. Mis manos temblaban y el sabor metálico del miedo seguía aferrado a mi lengua. Por un momento me permití pensar que había escapado, que las garras de ese hostal infernal no podrían alcanzarme. Pero algo no estaba bien. El eco de mis propios pasos resonaba en las paredes como si algo invisible me persiguiera. Miré hacia atrás, esperando ver la silueta de uno de los dueños, pero no había nada, solo sombras. Y sin embargo, no podía quitarme la sensación de estar siendo observado. Reuniendo las pocas fuerzas que me quedaban, salí del callejón y busqué ayuda. Encontré un guardia de la ciudad, su uniforme raído y su semblante cansado, como si hubiera sido testigo de todas las miserias del Raval. «Ayúdeme», jadeé, sujetándolo por la manga. «El hostal. Algo horrible está pasando allí». El hombre frunció el ceño, apartándose de mi agarre con visible incomodidad. «¿El hostal?», preguntó, y su tono cambió al instante. No fue sorpresa lo que percibí, sino algo más oscuro, una mezcla de resignación y temor. «Los dueños han matado a gente. Los cuerpos están en el sótano. Tienen que hacer algo».
El guardia permaneció en silencio por un momento, sus ojos esquivando los míos. Luego, como si mi desesperación le hubiera hecho recordar algo enterrado en su memoria, murmuró: «Ese lugar lleva ahí más tiempo del que debería. Muchos han hablado de él, pero nadie tiene pruebas. Y quienes intentaron hacer algo, bueno, no vivieron para contarlo». Su respuesta me dejó helado. ¿Acaso sabía algo? ¿Por qué no hacía nada? Antes de que pudiera replicar, el hombre dio un paso atrás. «Váyase, señor. Si tiene suerte, olvide lo que vio». Y con esas palabras se perdió en la penumbra de las calles. Sabía que no podía quedarme esperando. El hostal seguía en pie y algo me decía que su monstruosa presencia no se detendría hasta atraparme. Decidí volver. No por valentía, sino porque no podía dejar las cosas así. Necesitaba pruebas, algo que asegurara que esos demonios no seguirían cazando a inocentes. La noche había caído por completo cuando me acerqué al hostal. Desde fuera, parecía un lugar abandonado, con las ventanas cerradas y la entrada sumida en sombras. Sin embargo, un leve destello de luz en la cocina confirmó lo que ya sabía. Ellos seguían allí. Entré por una ventana lateral, forzándola con un trozo de metal que encontré en el camino. El interior estaba igual de silencioso que cuando lo dejé. El olor, sin embargo, parecía haber empeorado. Era más denso, como si los horrores del sótano se hubieran filtrado al resto del edificio. Llegué hasta la puerta del sótano. Sorprendentemente, estaba entreabierta. Parecía una invitación, un desafío. Descendí los escalones con cautela, sujetando una vela que encontré en el camino. El sótano estaba aún más desordenado que antes. Las herramientas seguían allí, pero algo faltaba. Los restos. Los barriles estaban vacíos, las prendas personales desaparecidas. Todo lo que podría haber servido como prueba del horror había sido limpiado meticulosamente. Fue entonces cuando lo escuché. Un suave crujido, seguido de un susurro apenas audible. No deberías haber regresado. La voz de la mujer resonó desde algún lugar en la oscuridad. Apagué la vela de un soplido, sumiéndome en las tinieblas, y me escondí detrás de un mueble. El sonido de pasos descendiendo las escaleras me hizo contener la respiración. Primero fue ella. Sus movimientos eran lentos, como si disfrutara prolongando el momento. Luego, la figura imponente de su esposo se unió a ella, llevando algo en la mano que brilló con un reflejo metálico. Pensé que lo habíamos perdido, murmuró el hombre, su tono tan vacío como siempre. Siempre vuelven. Ella rió suavemente, un sonido que me heló hasta los huesos. No tenía muchas opciones. Mi única ventaja era el factor sorpresa. A tientas, encontré una de las herramientas que habían dejado atrás. Un martillo pesado. Me preparé para atacar, rezando porque la oscuridad estuviera de mi lado. Cuando la mujer pasó junto a mí, me lancé con todas mis fuerzas, golpeándola en la cabeza. El impacto la derribó al suelo con un grito ahogado, pero su esposo reaccionó más rápido de lo que esperaba. Sentí un dolor agudo en el brazo cuando el cuchillo me alcanzó y caí de espaldas, soltando el martillo. «Eres más molesto de lo que parecía», gruñó, acercándose con el cuchillo alzado. En un acto de pura desesperación, pateé sus piernas con todas mis fuerzas, haciéndolo tambalearse. Aproveché el momento para rodar hacia el martillo y golpearlo en el costado. El hombre cayó al suelo, soltando un gemido gutural. Con el corazón desbocado y la sangre goteando de mi brazo, corrí hacia la escalera. Los gritos de la mujer resonaron detrás de mí, llenos de rabia. No me detuve hasta que estuve fuera del hostal, jadeando y cubierto de sangre. Cuando intenté llevar a las autoridades, el hostal estaba vacío. No había rastro de los dueños ni de lo que había ocurrido en el sótano.
Solo quedaban las sombras y el eco de mis propios pasos en aquel lugar maldito. Me marché de Barcelona esa misma noche, dejando atrás mi negocio, mi propósito y parte de mi cordura. Pero el hostal nunca me dejó. En mis pesadillas, todavía escucho el sonido del cuchillo cortando carne y la risa de la mujer resonando en la oscuridad. Y a veces, cuando paso por una ciudad desconocida, creo reconocer su fachada, como si el hostal Los Rosales estuviera esperando, listo para atrapar a su próxima víctima. No dejé de correr hasta que llegué al puerto. Mi brazo sangraba, y cada paso era una lucha contra el dolor y la desesperación. Las luces de los barcos anclados ofrecían un consuelo distante, como si fueran la promesa de una salvación que nunca llegaría. Me refugié detrás de un montón de cajas, tratando de recuperar el aliento. El eco de la lucha aún resonaba en mi cabeza, el martillo golpeando, el cuchillo rasgando mi piel y la risa de esa mujer, una melodía macabra que parecía seguirme incluso ahora. Los minutos pasaron en un silencio roto solo por las olas del puerto. Me forcé a pensar con claridad. Había escapado, sí, pero no me había liberado. Los dueños del hostal seguirían allí, esperándome. No podía seguir viviendo con esa amenaza flotando en el aire, con la certeza de que alguien más caería en sus garras. Sabía que debía regresar una última vez. Con las primeras luces del amanecer, me armé con lo que encontré en el puerto. Una vieja barra de hierro que alguien había abandonado entre las redes de pesca. Cada paso hacia el hostal fue un acto de voluntad. Cada esquina que doblaba una prueba de mi determinación. Cuando llegué al edificio, todo estaba silencioso. No había señales de vida, ni el más mínimo rastro de los horrores que había presenciado la noche anterior. Desde fuera, parecía un hostal como cualquier otro, pero yo sabía que bajo esa fachada anodina se escondía algo oscuro y letal. Empujé la puerta principal, que cedió con un chirrido. La penumbra del interior me recibió con su aire pesado y metálico. Subí lentamente las escaleras, sin encontrar a nadie. Mi habitación seguía como la había dejado, con la cama deshecha y mis pertenencias olvidadas esparcidas por el suelo. La cocina también estaba vacía, aunque el olor persistía, una mezcla de especias y descomposición que se aferraba a mis fosas nasales. Todo estaba perfectamente limpio, como si alguien hubiera borrado meticulosamente cualquier evidencia de lo ocurrido. El sótano, sin embargo, no había cambiado. La puerta seguía abierta, invitándome a descender. Lo hice con la barra de hierro en una mano, cada escalón resonando como un tambor en mi cabeza. El ambiente era aún más opresivo que antes. La oscuridad parecía más densa y el aire más pesado. Las herramientas estaban nuevamente alineadas en la mesa, brillando bajo la tenue luz de una lámpara que colgaba del techo. Los barriles habían sido reemplazados, aunque sabía bien qué contenían. Y entonces los vi. Los dueños estaban al fondo de la sala, de espaldas a mí, trabajando con algo que no podía distinguir. El hombre empuñaba un cuchillo grande, mientras la mujer removía un caldero que desprendía un humo acre. El sonido de la carne siendo cortada me revolvió el estómago. «Han vuelto a cazar», murmuré, más para mí mismo que para ellos. Con un grito de furia que nació de todo mi miedo y desesperación, cargué contra ellos. La barra de hierro golpeó primero al hombre, quien soltó el cuchillo con un gruñido. La mujer se giró hacia mí con los ojos llenos de sorpresa y rabia, y yo no le di tiempo para reaccionar. La golpeé con todas mis fuerzas. El caos estalló. Los gritos, los golpes, el ruido de los objetos cayendo al suelo. El hombre intentó alcanzarme,
pero sus movimientos eran más torpes de lo que esperaba. Aún así, logró asestarme un puñetazo que me hizo perder el equilibrio y soltar la barra. Mientras intentaba recuperarme, vi cómo la mujer agarraba un cuchillo más pequeño y avanzaba hacia mí con una sonrisa desquiciada. En un acto de puro instinto, agarré una lámpara de aceite y la arrojé al suelo. El aceite se esparció rápidamente y las llamas comenzaron a lamer las paredes de madera. El fuego creció con rapidez, llenando el sótano de humo y calor. Los dueños gritaron, no de miedo, sino de furia. Sus voces se mezclaban con el crepitar de las llamas mientras intentaban atraparme. Pero esta vez no me quedé para luchar. Subí las escaleras a trompicones, sintiendo cómo el calor me seguía de cerca. Cuando salí del edificio, el fuego ya comenzaba a devorar las ventanas. Me detuve en medio de la calle, observando cómo las llamas consumían el hostal. El humo negro se alzaba hacia el cielo, llevándose con él todos los secretos que aquel lugar había guardado durante tanto tiempo. Las autoridades llegaron poco después, alertadas por el incendio. Intenté explicar lo que había ocurrido, pero mis palabras fueron recibidas con miradas de incredulidad. «No encontramos a nadie dentro», me dijo un oficial más tarde. «Ni cuerpos, ni personas vivas. El lugar estaba vacío. Vacío. Esa palabra me persiguió durante días. ¿Había acabado realmente con ellos? ¿O habían escapado una vez más, dejando tras de sí solo cenizas y dudas?» Dejé Barcelona esa misma noche, prometiéndome no volver jamás. Pero el hostal no me dejó. Lo veo en mis pesadillas, en las esquinas de las ciudades que visito, incluso en los rostros de extraños que parecen sonreír demasiado. Sé que sigue ahí, en algún lugar, bajo otro nombre, esperando a su próxima víctima. Y aunque las llamas devoraron aquel edificio, el horror que habitaba en él no puede ser destruido tan fácilmente. Tal vez algún día alguien más lo encuentre. O tal vez el hostal Los Rosales termine por encontrarme a mí. Dejé atrás Barcelona, pero nunca escapé del todo. La memoria del hostal Los Rosales es una sombra que camina junto a mí, oscura e ineludible. A veces me despierto en mitad de la noche con el eco de los golpes que escuché en ese sótano, o con el aroma metálico de esa cocina impregnado en mi nariz. Otras noches, en los momentos en que el sueño se confunde con la vigilia, juro escuchar la risa de la mujer, esa melodía perturbadora que aún me eriza la piel. Intenté hablar con otros, contarles lo que vi, pero las palabras suenan huecas cuando intentas describir el abismo de la maldad que presencié. La mayoría me miraba con incredulidad, otros con lástima, como si el estrés de los viajes y los negocios me hubiera robado la razón. Me he convertido en un nómada, incapaz de quedarme en un solo lugar por demasiado tiempo. Las posadas baratas y los hostales de las ciudades que visito siempre me devuelven al mismo miedo. ¿Y si este es el próximo lugar que ellos han reclamado? A veces veo un letrero familiar, algo en la forma de las letras o el brillo del letrero de madera, me hace pensar que ellos han regresado, disfrazados con un nombre distinto, pero igual de peligrosos. Pasaron años antes de que escuchara el nombre Hostal Los Rosales de nuevo. Me encontraba en una taberna en Marsella, una noche particularmente fría. Un grupo de marineros hablaba en voz baja, y aunque no pretendía escuchar, una palabra me atrapó. Barcelona. Dicen que hay un lugar allá, en las calles viejas, donde la gente desaparece. Algunos hablan de un hostal. ¿Cómo se llamaba? Los Rosales, creo. Mi corazón se detuvo por un instante. Quise intervenir, advertirles, pero las palabras se atoraron en mi garganta. ¿Quién era yo para hablar de un lugar que muchos consideraban solo un rumor? Esa noche volví a mi cuarto.
decidido a olvidarlo. Pero el miedo me golpeó de nuevo. Cuando cerré los ojos me vi de vuelta en ese sótano, rodeado por el calor del fuego y el brillo metálico del cuchillo del hombre. Era como si el hostal no hubiera terminado conmigo, como si su esencia me hubiera marcado para siempre. Algunos días me pregunto si todo fue real. Tal vez fue mi mente, desgastada por el cansancio y la soledad, la que creó ese horror. Pero cada vez que mis pensamientos comienzan a inclinarse hacia esa posibilidad, un detalle me devuelve a la certeza. El paño manchado de sangre, el rostro del joven marinero, el hedor de ese sótano maldito. Esas cosas no se inventan. Sé que ellos siguen allí, o en algún lugar similar. El hostal Los Rosales no es solo un lugar, es una idea, un monstruo que se alimenta del anonimato y la desesperación de quienes buscan un refugio. Y mientras existan viajeros solitarios, siempre habrá alguien dispuesto a entrar por sus puertas, confiando en la amabilidad de sus dueños. Y yo soy un prisionero de esta historia. Soy su testigo, su sobreviviente. Pero más que eso, soy su advertencia. Si alguna vez, en alguna ciudad, encuentran un hostal que parece demasiado tranquilo, demasiado olvidado, con un aire dulce y metálico en el ambiente, aléjense, no entren, porque una vez que cruzan sus puertas, puede que nunca vuelvan a salir. Y si escuchan el nombre Hostal Los Rosales, corran, porque yo escapé una vez, pero no sé si lo haría de nuevo, y no sé si el próximo, como yo, tendrá esa suerte.